por el hospital. Entonces voy a avanzar ya, chicos. El día de hoy, bueno, me presento, soy la doctora Mayra Paredes, trabajo en el Hospital 2 de Mayo, soy reumatóloga. Entonces el día de hoy voy a desarrollar el tema de artritis por depósito de microcristales. Estas son, dentro de todas las artritis, son las más conocidas y son las más tratables, si es que se les detecta a tiempo, con buen pronóstico, ¿no? Y que tienen como característica común que tienen la presencia de cristales en la cavidad articular. Dentro de ellas, las más conocidas es la gota o la artritis por depósito de cristales de urato monosódico. Tenemos a la artritis por cristales de pirofosfato cálcico dihidratado y a la hidroxiapatita entre las más conocidas, ¿no? Y el diagnóstico de todas ellas es por demostración de estos cristales en el microscopio de luz polarizada. Vamos a empezar por la más conocida, que es la gota, que es una enfermedad que ocurre en respuesta a la presencia de estos cristales de urato monosódico, tanto en las articulaciones, en los huesos y en los tejidos blandos. Recuerden que una condición importante para que se desarrolle la gota es la presencia de hiperuricemia, que en realidad es un factor común, ¿no? Necesario, pero que tampoco no explica toda la clínica de un paciente con gota, ¿no? El, el rango, el punto de corte para definirla es cuando la concentración sérica de ácido úrico es mayor a 6,8 miligramos por decilitro, que es donde se rompe, ¿no? El nivel de solubilidad de este urato monosódico y va y se deposita en los tejidos, ¿no? Dentro de eso las articulaciones, el cartílago, la membrana sinovial, dentro de ellas el hueso y el tejido blando. Entonces acá vemos imágenes de la podagra, que es la afectación de la primera articulación metatarsofalángica, el sitio con más frecuentemente afectado por la gota, ¿no? Tenemos acá una foto de un paciente con artritis crónica, con tojos, ¿no? La presencia de tojos. Entonces, habíamos dicho, es una de las artritis más comunes inflamatorias, ¿no? No hay datos de prevalencia en general, pero en Estados Unidos se reporta que más o menos una prevalencia de 3,9%, importante, ¿no? Más frecuente en varones que en mujeres. Y el ratio entre hombres y mujeres es de 3 o 4 a 1. Eso a veces se explica, o la hipótesis que se ha dado para ello es que los estrógenos son uricosúricos, ¿no? Y eso nos protege a las mujeres de desarrollar gota. Sin embargo, ya cuando vamos a ver, pasa la menopausia más o menos a los 50 años, ya este ratio se va equiparando entre ambos. Recuerden que la hiperuricemia también es muy común. Hay datos en Estados Unidos que es 1 de cada 5 adultos sufren de hiperuricemia y de esos 15% desarrolla solo gota, ¿no? Y la prevalencia se estima que va a aumentar tanto la incidencia como la prevalencia. ¿Por qué? Por el envejecimiento. Recuerden que, acá no había comentado que la prevalencia aumenta con la edad. Recuerden que los ancianos tienen más comorbilidades, como por ejemplo enfermedad renal crónica, hipertensión arterial, que son factores de riesgo para el desarrollo de hiperuricemia, ¿no? Entonces, por eso es que se ve con mayor frecuencia en el envejecimiento y con el aumento de personas con síndrome metabólico, obesos, ¿no? Y en la dieta también, que generalmente nuestra dieta es rica en carbohidratos, ¿no? En grasas, que todos son factores de riesgo para el desarrollo de hiperuricemia. Entonces, hablando de esos factores de riesgo para el desarrollo de hiperuricemia, tenemos factores de riesgo no modificables y factores de riesgo modificables. Dentro de los no modificables ya habíamos hablado de la edad, el género también, la raza. En realidad se ha encontrado en en una isla del Pacífico mayor incidencia de gota, ¿no? Todavía no se sabe por qué, ¿no? Pero sí se ha encontrado en estos pacientes, asociado a variantes genéticas también. Dentro de esas variantes genéticas están los genes que codifican a las enzimas que participan en el metabolismo de las purinas, ¿no? Vamos a hablar un poco más adelante de ellas, ¿no? Las más conocidas.
¿no? Y también genes o alteración en genes que codifican a los transportadores del ácido úrico a nivel renal, en el túbulo contorneado proximal o en el intestino. Y entre los factores de riesgo modificables están la obesidad, la hipertensión, la hiperlipidemia, la enfermedad cardiovascular, la diabetes, la enfermedad renal crónica, factores dietéticos, o sea, dieta rica en purinas, como las carnes, los mariscos, ¿no? El consumo de alcohol y algunos medicamentos que alteran el equilibrio del ácido úrico. Dentro de esas, las drogas hiperuricemiantes, o sea, el uso de ellas es un factor de riesgo para el desarrollo de hiperuricemia. Están los diuréticos tiacídicos, como la hidroclorotiazida, el tacrolimus y la ciclosporina. Recuerdan, son inhibidores de la calcineurina, ¿no? Que utilizamos en algunos de nuestros pacientes con enfermedades reumatológicas, ¿no? El ácido acetilsalicílico a dosis bajas, menos de 1 gramo por día. El alcohol, el ácido nicotínico, la furosemida, el etambutol, la piracinamida, que son antituberculosos, ¿no? El levodopa también, la teofilina y la dianosina, que son antirretrovirales, la dianosina, ¿no? Entonces son drogas que los usamos comúnmente en el tratamiento ya sea de infecciones, antirreumáticos, ¿no? En el tratamiento de la hipertensión. Entonces que pueden hacer que aumente el ácido úrico en la sangre. Pero así como hay drogas que pueden hacer que aumente el ácido úrico en la sangre, también hay drogas úricos-úricas. O sea que se elimine el ácido úrico por la orina. Dentro de esos está el ladolipino, la torvastatina, los fenofibratos en general, la leflunomida, recuerden que lo utilizamos, es un fármaco modificador de la enfermedad, sobre todo en artritis reumatoide, los sartán, rosuvastatina y salicilatos, pero a dosis altas, ¿no? Entonces, recordar ahí la leflunomida. Si tienen un paciente con artritis reumatoide y que también tiene, para su mala suerte, gota, entonces una opción, porque es una droga uricosúrica, sería la leflunomida, ¿no? Entonces, para eso nos sirve conocer ello. Y si clasificamos a la hiperuricemia, la vamos a clasificar según su etiopatogenia en primaria o secundaria, según o no estén relacionados con otras patologías. Ambas son por hiperproducción de ácido úrico e hipoexcreción de ácido úrico, si se dan cuenta, ¿no? Vamos a ver la primaria, que generalmente están asociados a alteraciones en los genes que codifican ciertas enzimas que participan en el metabolismo de las purinas. Puede ser que no se llegue a codificar ese gen, en la idiopática, o no se llegue a encontrar la alteración de la enzima, se le llama idiopática, pero también sí se ha encontrado deficiencia en la fosfofructoaldolasa, déficit de la hiposantina guanina fosforribosiltransferasa, dentro de las más conocidas, ¿no? Cuando hay un déficit parcial, es el síndrome de Miller-Kelly, y cuando hay completo es el síndrome de Lesch-Nyhan, ¿no? Este es el más conocido. También cuando hay hiperactividad de la fosforibosilpirofosfato sintasa y en algunos tipos de glucogenosis. Y dentro de las causas con hipoexcreción de ácido úrico, tenemos una causa idiopática. En la mayoría de los casos no se llega a codificar el gen ni llegar a conocer qué tipo de defecto tienen en la secreción tubular, ya sea a nivel del túbulo contorneado proximal, que es donde se reabsorbe el ácido úrico. Generalmente no se llega a codificar el gen ni a ver si hay algún tipo de déficit enzimático a ese nivel, ¿no? Pero se postula que es un problema de transportadores, ¿no? Transportadores a nivel del túbulo contorneado proximal en el caso del riñón, ¿no? Acá es para recordar justo las enzimas que habíamos mencionado. Así es como comienza, o aquí se da el inicio a voy a poner el puntero, al metabolismo de las purinas, y acá hay una enzima que está remarcada, que es la fosforribossilpirofosfato sintasa, ¿no? Que va a sintetizar a partir de la ribosa 5-fosfato, la 5-fosforribosilpirofosfato, ¿no? Si se dan cuenta, este es el inicio, ¿no? Si hay una hiperactividad de esta enzima, entonces, ¿qué va a pasar? Va a aumentar el ácido úrico al final, que es el producto final, ¿no? Entonces, por eso es que hay alguna alteración en el gen que codifica esta enzima que hace que funcione eh, con mayor nivel esta enzima, entonces hace que el paciente tenga hiperuricemia. Y se dan cuenta, también se utiliza bastante energía, ¿no? ATP,
GTP, ¿no? Y acá hay otra enzima importante que es la hiposantina guanina fosforribosiltransferasa, que a diferencia de la otra, lo que va a hacer es como participa en la vía de reciclaje de la energía, si se dan cuenta, ¿no? Recuerden que acá termina el ácido úrico, santina y el ácido úrico, ¿no? Aquí es donde termina el metabolismo de las purinas y luego ya esto se elimina, ya sea por el riñón o por el intestino. La mayoría de veces por el riñón, ¿no? Entonces, pero hay una vía de salvataje de algunos productos como la adenina y la guanina que pueden otra vez volver y convertirse a tanto a la IGMP como a la MP a través de esta enzima. Entonces, esta enzima participa con una especie de reciclaje y por lo tanto, cuando está activa, va a disminuir el ácido úrico, pero si está inactiva o en una deficiencia de esta enzima, va a aumentar obviamente el ácido úrico porque todo se va a ir hacia esta vía, ¿no? Entonces, por eso es importante estas enzimas. Y acá es más o menos cómo es que se da la reabsorción del ácido úrico, del urato, a nivel de tubo contorneado proximal, ¿no? Y acá hay algunos transportadores del ácido úrico. Todos ellos son cotransportadores, ¿no? Transportan el ácido úrico, pero hacen que eliminen algunas sustancias, como por ejemplo, mira, el urat 1, que es el más conocido, que hace que se elimine el lactato, el nicotinato, el piracinoato. Es así que hemos visto, por ejemplo, que fármacos como la piracinamida, ¿no? El ácido nicotínico son hiperuricemiantes. ¿Por qué? Porque van a hacer que hemos dicho que se reabsorba mayor cantidad de ácido úrico, ¿no? Porque hace que el riñón, al entrar en contacto o este transportador, ¿no? Al tratar de eliminar ese fármaco, entonces hace que se reabsorba más ácido úrico, ¿no? Ese es un mecanismo por el cual se explica por qué esos fármacos producen hiperuricemia, ¿no? Y hay algunas condiciones, por ejemplo, como la acidosis láctica, por ejemplo, que también produce lo mismo, ¿no? Produce hiperuricemia justo por eso, porque hace que se reabsorba mayor cantidad de ácido úrico, ¿no? Y alteraciones, obviamente, en la codificación y la expresión de estos transportadores a nivel del túbulo contorneado proximal va a producir también hiperuricemia, ¿no? Estas son causas de hiperuricemia secundaria con hiperproducción de ácido úrico. La principal causa es de origen exógeno, nutricional o excesiva ingesta de alcohol, también de, de refrescos muy azucarados. A eso se refiere de fructuosa, ¿no? La dieta rica en purinas, carnes rojas, mariscos, ¿no? Y la dieta hipercalórica también. Y asociado también a enfermedades que aumentan el recambio celular. Recuerden que el metabolismo de las purinas también aumenta cuando hay un mayor recambio celular. Dentro de eso están la psoriasis, las enfermedades linfo y mieloproliferativas crónicas, las anemias hemolíticas crónicas y la mononucleosis infecciosa. Y por hipoexcreción del ácido úrico, la principal causa son, habíamos mencionado, ya hablamos de fármacos, ¿no? También tenemos secundaria problemas renales, la principal causa de enfermedad renal crónica, ¿no? La hipertensión arterial también. Algunas condiciones que habíamos mencionado, la acidosis láctica, habíamos visto justo el gráfico que nos explicaba por qué es que la acidosis láctica producía hiperuricemia. Y bueno, pasamos a la fisiopatología. Entonces, hay que recordar que hay ciertas fases en la enfermedad de la gota, ¿no? Que la fase inicial es una fase de hiperuricemia asintomática, ¿no? Que ya llega un momento en que se pierde la solubilidad cuando el nivel de ácido úrico es mayor de 6.8 miligramos no por decilitro y van y se convierte ese ácido úrico en cristales y va y se deposita en tanto el cartílago como la membrana sinovial, ¿no? ¿Qué pasa en los ataques agudos de gota? Que esos depósitos se van a desprender y van a ir hacia el espacio articular. Y ese desprendimiento va a causar una reacción inflamatoria, ¿no? Que generalmente es autolimitada. Sin embargo, si es que no recibe tratamiento y sigue sin modificar los factores de riesgo, entonces se va dando cada vez más brotes agudos y llega a desarrollar una gota crónica avanzada
incluso con presencia de topos, ¿no? Entonces, más o menos para explicarles cómo es la etiopatogenia. Habíamos dicho que los cristales por la hiperuricemia van a estar depositados en el cartílago y en la membrana sinovial. Por un traumatismo local o por cambios también en el pH, en el caso de la acidosis, ¿no? Por cambios en la temperatura, en temperaturas más bajas, entonces hay más riesgo de que justo estos uratos se desprendan de la membrana sinovial y del cartílago. Y también con el inicio del tratamiento hipouricemiante, también es un factor que hace que se desprendan estos cristales y vayan al espacio articular e inician la inflamación. Entonces, esta es la explicación, por ejemplo, en el caso de la temperatura, por qué la crisis de gota es generalmente en las madrugadas, ¿no? O a veces en la noche, ¿no? Donde hay menor temperatura. Y también porque es que es más frecuente que se den articulaciones periféricas, por ejemplo, la primera metatarsofalángicas, porque ahí en esta zona también generalmente es más baja la temperatura corporal, ¿no? Entonces, luego que estos cristales se liberan al espacio articular, van a ser algunos de ellos reconocidos por el complemento, ¿no? El complejo de ataque de membrana, ¿no? Que inicia también o que estimula la migración de los neutrófilos al espacio articular o a la articulación, ¿no? Pero también estos cristales van a interaccionar con las células que se encuentran dentro de la articulación, generalmente macrófagos sinoviales, ¿no? Están también los mastocitos, ¿no? Y lo que hace es, primero a nivel de la membrana celular, puede interaccionar con receptores tipo TOL, tipo 2 o tipo 4. También puede activar a la NAP oxidasa para que se produzca mayor cantidad de especies reactivas de oxígeno. Y también produce una alteración a nivel de la membrana celular de la célula y hace que se disminuya la cantidad o la concentración de potasio intracelular y que se vaya hacia el extracelular. Todo eso estimula que se active ¿quién? El inflamazón, que si se dan cuenta es un complejo multiproteico, ¿no? Que tiene un dominio de piridina, en este caso el NLRP3, ¿no? Cuya función al final va a ser activar a la caspasa 1. Y esta caspasa 1 va a estimular a la activación también de la interleuquina beta. Esta interleuquina beta puede ir hacia la parte, o se secreta por esta célula, ¿no? Y va, ay, gracias, perdón chicos, y va también ahí mismo en la célula puede tener un receptor para interleuquina 1 y estimular también a la producción de citoquinas proinflamatorias. Perdón un ratito. Disculpen chicos. Ay, perdón. ¿Sí me escuchan? Confírmeme, por favor. Sí, doctora. Ah, ya, muy bien. Ya, bueno, este es un resumen de lo que les había mencionado. Acá está la liberación de los depósitos de urato monosódico tisulares por algún evento, ya sea trauma, tratamiento hipuricemiante, habíamos dicho, se desprenden al espacio articular
Sí, disculpen chicos, se desconectó. A ver, un momentito. Voy a conectar a mi celular. Ya. Entonces acá vemos, nos quedamos acá, ¿no? Que el neutrófilo había fagocitado al cristal, ¿no? Entonces puede seguir dos vías, ¿no? Una vía de activación del neutrófilo, ¿no? Al fagocitar se activa el neutrófilo. Entonces va a liberar algunas citoquinas como la interleuquina 18, la interleuquina 8 o también leucotrienos. Y también se da la degranulación con liberación de proteasas, ¿no? Y generación de especies reactivas de oxígeno. Así, lo que va a estimular es la mayor llegada de neutrófilos, incluso otras células inflamatorias y daño articular. Y también se da la lisis del neutrófilo. Algunos no logran fagocitar bien y al final el cristal termina rompiendo la membrana, ¿no? Y provocando la lisis, donde también se va a dar la liberación de contenido celular, mayor cantidad de especies reactivas de oxígeno y al final el efecto va a ser el mismo, ¿no? Entonces, en realidad, esa es toda la cascada inflamatoria por la cual se produce el brote agudo de gota, pero como les había mencionado, ustedes también saben, me imagino, el brote agudo de gota al final se autolimita, incluso sin darle tratamiento, ¿no? Y hay algunas causas por la cual se autolimita. Una de esas es que los cristales de urato monosódico, luego de un tiempo, poco a poco se van a cubrir proteínas, sobre todo B y E, van a inhibir la capacidad ya de provocar inflamación de esos cristales. Entonces, ese es un mecanismo importante. Lo otro es que el estrés del mismo dolor, de la crisis de la gota, va a hacer que el cuerpo libere mayor cantidad de corticotropina, ¿no? Por lo tanto, mayor cantidad de cortisol. Recuerden que el cortisol es un glucocorticoide y lo que hace, por lo tanto, es que tiene actividad antiinflamatoria, ¿no? Incluso inhibe a la ciclooxigenasa 2. Entonces, esa es otra explicación. La otra explicación es que hay una expresión local de prostaglandina D2 y también de una isoforma de la prostaglandina D2, ¿no? Como es la 15 de prostaglandina J2. Ambas activan al receptor activador peroxisomas, ¿no? Gamma, la cual al final tiene la función de regular toda estos mecanismos o todas estas reacciones inflamatorias. Incluso esta prostaglandina, esta isoforma de la prostaglandina D2, va a inhibir la secreción de citoquinas proinflamatorias, ¿no? Y también aumentan más bien la secreción de citoquinas eh, que son antiinflamatorias como la interleuquina 10, resolvinas y lipoxinas. Entonces, una de las explicaciones que se da por qué es que al final se resuelve, ¿no? Incluso sin recibir tratamiento. También una de las explicaciones es que hay una programación biológica, por la cual todo lo que hemos mencionado se da casi al término de las 2 semanas, ¿no? Que es más o menos cuánto dura un brote agudo de gota, ¿no? Entonces, más o menos estos acontecimientos se dan al final de estas 2 semanas, no al inicio, ¿no? Entonces, en realidad, esta secuencia está programada. Nuestro organismo es tan sabio en este caso de la gota, que al final tiene esa programación, ¿no? Porque es que la producción de prostaglandinas D2 y tanto de su isoforma más importante se da al final del ciclo o del brote agudo de gota. También se requiere mayor cantidad de llegada de monocitos y de macrófagos para eliminar los cristales, que eso también es al final del brote agudo de gota. Y para que se generen también lipoxinas antiinflamatorias, se requiere la acumulación mayor o igual a 2 tipos de células activas, neutrófilos más las células endoteliales, neutrófilos más plaquetas activadas, se requiere por lo menos 2 tipos de células, ¿no? Y también al final también los macrófagos que antes tenían un fenotipo proinflamatorio pasan a un fenotipo antiinflamatorio M2, que secretan mayor cantidad de factor transformante de crecimiento beta, ¿no? Entonces son todas las explicaciones por qué es que al final se da la resolución de la crisis aguda de gota.
Ahora, si no recibe tratamiento y el paciente sigue teniendo brotes agudos de gota, entonces al final va a desarrollar una artritis gotosa crónica, incluso algunos de ellos con formación de tojos, ¿no? Entonces, esa inflamación crónica va a producir también afectación del cartílago y también erosiones óseas, ¿no? Y la formación de tojos, que no es más que el depósito de urato monosódico que está rodeado de un montón de células inflamatorias, ¿no? Y que se pueden depositar tanto en el hueso, en el cartílago, en los tendones, también ligamentos, ¿no? Entonces, ya terminamos con la parte de fisiopatología, vamos a pasar a la parte clínica. Entonces hemos dicho que previamente a que se desarrolle la gota, pasamos por un estadio de hiperuricemia, algunos le llaman hiperuricemia sintomática. Y luego vamos a pasar a la fase clínica, ¿no? En la cual hay 3 estadios, de brotes de gota, gota intercrítica y artritis gotosa crónica con gotatofasia. La gota aguda, generalmente el primer episodio, se caracteriza por dolor intenso de instauración rápida aguda, máximo 4 a 12 horas es lo que dice el paciente, ¿no? Y que generalmente se autolimita, ¿no? La duración es de 1 a 2 semanas. Y bueno, se caracteriza por signos de flogosis bien marcados, ¿no? No. Ah, este. Perdón. Perdón, chicos. Y hay que recordar también que el sitio más frecuentemente afectado es la primera metatarsofalángica o también llamada podagra, ¿no? Y si persiste esta hiperuricemia con el tiempo, estos brotes van a ser más frecuentes y, ¿no? La forma de presentación no solo va a ser oligoarticular o monoarticular, que es lo más frecuente que vemos en la gota, ¿no? Entonces, luego ya cuando los brotes son más frecuentes, se puede dar las formas poliarticulares, ¿no? Generalmente con patrón asimétrico. Este tipo de presentación o de afectación articular también se denomina una forma de presentación intermitente, ¿no? Con momentos en los que no hay síntomas y momentos en los que sí hay síntomas y muy intensos, ¿no? Este es uno puede ver un pródromo antes, ¿no? Un disconfort generalmente que dura un día y luego el dolor intenso, hemos dicho 4 a 12 horas y el paciente está teniendo bastante dolor, ¿no? Y generalmente el sitio más frecuente que les había mencionado, el momento en que se da esta crisis aguda de gota es en la noche, ¿no? O si no también en la madrugada, ¿no? Al despertar. Por lo que les había mencionado ya la explicación anterior, que en temperaturas bajas los cristales se tienden a desprender, ¿no? De los tejidos. Y el detonante en muchos casos también es, por ejemplo, emergencias. A veces es postquirúrgico, ¿no? Por el mismo estrés, por la misma isquemia tisular que hace que aumente también el metabolismo de las purinas. También eh, en condiciones de deshidratación, en ingesta de alcohol, ingesta rica en alimentos ricos en purina, ¿no? Y generalmente se autolimita en 14 días. Acá está uno de los factores precipitantes que hemos mencionado. También el inicio del tratamiento hipouricemiante con alopurinol, también, ¿no? También es un factor de riesgo para que el paciente presente un brote agudo de gota. Ahora, el otro estadio o fase es la gota intercrítica. La gota intercrítica, en la mayoría de casos iniciales o en etapas iniciales, el paciente se muestra sintomático. Ya cuando tenemos una gota crónica, es donde los intervalos van a ser más frecuentes y a veces puede haber artralgias durante esta fase, ¿no? Ahora pasamos a la gota crónica o avanzada, en este caso, ¿no? Que en realidad la forma de presentación ya es más poliarticular crónica, con algunos problemas de limitación funcional en algunas articulaciones. Hay daño estructural, o sea, hay hipertrofia sinovial, hay erosiones óseas, ¿no?
Y acá los brotes agudos de gota son más frecuentes, ¿no? Y acá el signo patognomónico, aunque no todos hay, es la presencia del tofo, ¿no? Normalmente los tofos están en las regiones extensoras que están expuestas a traumas, ¿no? Por ejemplo, en la región retrolecraniana, ahí estamos en la región dorsal de los dedos, ¿no? Acá está en la región retrolecraniana del codo, ¿no? Acá en la región dorsal, a nivel de los nudillos interfalángicas proximales, están acá. Acá también están, miren, en el pabellón auricular. También les he mencionado, pues, que los depósitos tienden a ir a la parte periférica, ¿no? Que donde hay menos temperaturas. La temperatura a ese nivel es menor, entonces por lo cual se tienden a depositar ahí los cristales. Ahora, ¿solo afecta la gota a las articulaciones, tejidos blandos? No, también puede afectar al riñón. Eso es una complicación importante. Entonces, la mayoría, aunque es igual un porcentaje pequeño, ¿no? Puede tener cálculos, ¿no? O nefrolitiasis, que se da en el 10 a 25%. Por eso a todos los pacientes con gota dentro del manejo deberíamos pedirle una ecografía renal. También puede dar nefropatía crónica con insuficiencia renal leve, ¿no? Con proteinuria incluso significativa, pero es más raro. Y en pacientes que de repente están iniciando quimioterapia para linfoma, leucemia, ¿no? En donde hay un bastante recambio celular. Entonces hay riesgo también que haya una nefropatía por ácido úrico y que produce insuficiencia renal aguda, ¿no? Que es una emergencia. Ahora, la clínica es muy importante, pero para el diagnóstico ustedes saben que nos tenemos que apoyar bastante de exámenes auxiliares, sobre todo en estos pacientes, si hay la posibilidad de abordaje de la articulación para hacer artrocentesis, se debería realizar porque esa es la prueba de oro para el diagnóstico de gota, ¿no? El análisis de líquido sinovial. Y dentro de eso es la observación en el microscopio de luz polarizada de los cristales de urato monosódico que tienen la forma de aguja, ¿no? Que tienen birrefulgencia negativa como característica, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos la punción y encontramos esos cristales, entonces más seguros, o totalmente seguros, mejor dicho, con eso que el diagnóstico es gota, ¿no? Ahora, otras características que tiene el líquido sinovial es que es un líquido inflamatorio. Entonces, ¿qué quiere decir inflamatorio? Que vamos a encontrar leucocitos desde 2000 hasta 20.000, ¿no? Incluso si algunas veces puede tener características sépticas, como acá vemos que algunos reportan de 10.000 a 100.000. Entonces, a predominio de polimorfonucleares, obviamente, ¿no? Entonces, eso hay que recordar porque siempre hay que hacer el descarte en un paciente con una monoartritis, ¿no? Aguda, ¿no? Que, bueno, hay la sospecha de gota, siempre hay que descartar que no haya una infección sobreagregada, ¿no? Una artritis séptica, por eso es que cada vez que mandamos el análisis de líquido sinovial, siempre debemos pedir cultivos. Ahora nos podemos apoyar de algunos otros exámenes, sí. Dentro de eso está el hemograma, podemos encontrar leucocitosis neutrofílica, aumento de los reactantes de fase aguda, ¿no? El ácido úrico sérico en el momento del brote agudo de gota no nos ayuda a veces, ¿no? Porque un tercio de los pacientes puede tener el ácido úrico normal y eso se da porque hay aumento de citocinas proinflamatorias, dentro de eso es la interleuquina 6, ¿no? Que es uricosúrica. Entonces, por eso es que a veces podemos tomar un paciente un ácido úrico en sangre y puede estar dentro de lo normal. Entonces, se recomienda que la medición se haga 2 semanas o más después del brote, ¿no? Igual si sale elevado, respalda el diagnóstico también, ¿no? Luego nos podemos apoyar también en imágenes, dentro de eso está la radiografía. La radiografía generalmente nos va a ayudar cuando es una gota crónica, ¿no? Entonces, perdón un ratito, chicos. Ya. Entonces, nos va a ayudar más para el diagnóstico de gota crónica, ¿no? Avanzada, donde vamos a encontrar erosiones.
Y dentro de eso, la característica de estas erosiones que son marginales, pero que tienen bordes escleróticos, ¿no? En el 1 y el 3 es donde se ven más los bordes escleróticos, que se ven un poco más blanquitos, ¿no? Los bordes, por eso se llama escleróticos. Puede haber pinzamiento articular, ¿no? Puede haber algunos llaman osteopenia y osteoarticular, pero en realidad el término es disminución de la mineralización y osteoarticular. También puede haber algunas deformaciones parecidas a la artritis reumatoide, como el alus valgus, por ejemplo, ¿no? También puede haber en estos pacientes, pero eso es lo característico, ¿no? Las erosiones marginales con bordes escleróticos en la radiografía. Y acá la ecografía también toma un rol importante. ¿Por qué? Porque en pacientes, por ejemplo, que se encuentran en la fase de la gota intercrítica, lo cual solo tienen el antecedente de haber tenido de repente podagra en algún momento, y que ya no podemos tomar un análisis de líquido sinovial, entonces para eso nos puede servir la ecografía, porque vemos signos indirectos, ¿no? De depósitos de urato monosódico en la ecografía. Dentro de eso está el signo de doble contorno. En la imagen de la derecha, acá donde está el puntero, es el cartílago normal, ¿no? Con su borde óseo, ¿no? Que es más hiperecoico, y un borde condrosinovial, ¿no? Más superficial, que es lineal, delgado, que a veces no se nota, ¿no? Entonces, este negrito es el cartílago, eso es lo normal. En un paciente con doble contorno, si se dan cuenta, acá está la cortical, ¿no? Es más hiperecoica, pero el borde superficial se ve también casi a la misma ecogenicidad que el borde de la cortical, ¿no? Entonces, eso se llama doble contorno. Entonces, lo que significa es que los cristales de urato monosódico justo están depositados ahí, ¿no? En el margen superficial del cartílago. Tiene una sensibilidad del 79% y una especificidad bien alta, ¿no? 95%. Incluso ya se considera dentro de los criterios de clasificación. Que también la ecografía nos sirve no solo para ver signos de doble contorno, también podemos ver topos, ¿no? Aquí en la cabecita de flecha está señalando un topo, que se ve también acá en la ecografía, que se ve una imagen hiperecoica, ¿no? Rodeado de una corona o de un borde anecoico, ¿no? ¿No? Que simboliza justo la, la zona en donde están las células inflamatorias rodeando los depósitos, ¿no? En ecografía. Entonces también para eso nos sirve. En la imagen también acá vemos los depósitos en el cartílago in vivo, ¿no? De urato monosódico, y acá vemos el doble contorno, ¿no? Que está señalando estos depósitos. Ahora, existen criterios de clasificación que han sido dados por el Colegio Americano de Reumatología y el EULAR en el 2015, que en realidad, como saben, no son criterios diagnósticos, nos sirven para hacer que las poblaciones en los estudios grandes, en los ensayos clínicos, sean más homogéneas, pero nos pueden servir para repasar el cuadro clínico en su caso de ustedes, ¿no? No nos sirve para el diagnóstico, pero sí nos puede servir para repasar, ¿no? Cada vez que, por ejemplo, si acá está afectada la primera metatarsofalángica, entonces tiene más puntaje, ¿no? Un cuadro más sugestivo de gota tiene más puntaje. Y acá quería mostrarles que el diagnóstico confirmado es si tienen ya la evidencia de los cristales de urato monosódico, ya sea extraídos de una articulación o de una bursa también, que es frecuente ver bursitis también en los pacientes con gota, ¿no? Y vamos viendo también, si se dan cuenta, el ácido úrico, los niveles de ácido úrico, conforme más alto, más puntaje, cuando ya sale negativo, incluso menos de lo normal, ya le da un puntaje negativo. Y acá quería mostrarles que también se considera la ecografía dentro de los criterios de clasificación, ¿no? La ecografía y también la tomografía de doble energía o dual, ¿no? Que también se ha encontrado que es muy importante, sobre todo en estadios tempranos, ¿no? Nos sirven para observar los depósitos de cristales de urato monosódico. Incluso la tomografía nos ayuda para diferenciar los cristales de urato monosódico de otros tipos de cristales, ¿no? Y obviamente la radiografía también la consideran, pero ya no sirve para estadios crónicos, ¿no? Aquí se clasifica un paciente con gota cuando tiene un puntaje mayor o igual a 8 puntos, ¿no? Tiene una buena sensibilidad y especificidad, ¿no? Recuerden que eso no sirve no para diagnóstico, sino para estudios, ¿no? Y bueno, ya pasando finalmente al tratamiento,
El tratamiento se basa en algunos pilares, ¿no? Uno es el tratamiento para el brote agudo de gota, ¿no? Es un tratamiento sobre todo con antiinflamatorios, de forma general. El otro es el tratamiento o el control de los factores de riesgo y el otro es la terapia hipoglicemiante. Entonces vamos a hablar primero del tratamiento para la gota aguda. Aquí el objetivo principal es el alivio rápido del dolor y evitar la limitación a largo plazo, ¿no? Entonces, la elección de qué fármaco vamos a utilizar antiinflamatorio va a depender de las comorbilidades del paciente y la gravedad de la gota. Y en qué momento también veamos al paciente. Entonces, si el paciente ya tenía diagnóstico de gota y ya estaba recibiendo hipoglicemiante, se recomienda continuar con su terapia de reducción de uratos, o sea, ya sea está tomando lopurinol o febuxostat, se debería continuar y agregar un tratamiento antiinflamatorio. Y ya tenemos las opciones que tenemos, entonces son primero los antiinflamatorios y la colchicina como primera línea para los ataques agudos de gota. Pero hay que recordar que la colchicina nos sirve para las primeras 36 horas. Si le damos después, no vamos a tener mucha mejoría con la colchicina, por lo cual, la mayoría de veces, generalmente les damos AINES, ¿no? Si son mal tolerados o hay contraindicaciones, ahí está la opción de los glucocorticoides, ¿no? Incluso corticotropina, pero nosotros no utilizamos en nuestro medio. Y si se da una presentación monoarticular en articulación grande abordable, podemos utilizar la infiltración de glucocorticoides. Ya si son refractarios a estos que hemos mencionado, están otras opciones como antagonistas de la interleucina 1, tanto de su receptor como de la interleucina, como el canakinumab, el anakinra y el rilonaceo, que no lo tenemos en nuestro medio. Acá les dejo las drogas con las dosis, ¿no? Miren, generalmente no damos una terapia, si se dan cuenta, larga, ¿no? Si empezamos, por ejemplo, naproxeno, 2 veces al día por 5 días. Generalmente tiene muy buena respuesta, ¿no? Incluso ya el siguiente día del inicio del antiinflamatorio. Y lo otro importante es que se dé el antiinflamatorio a dosis altas, a las dosis altas inflamatorias. Por eso es que el naproxeno acá está a la dosis máxima. O pueden usar otro régimen que es por 3 días esa dosis alta y luego se le va reduciendo poco a poco hasta que en 7 días ya se le suspende. Otra opción es la indometacina, la colchicina también. Algunos llaman una dosis de carga de colchicina de 1.2 miligramos al inicio nada más y luego van aumentando poco a poco 0.6 cada hora según cómo mejoren los síntomas, ¿no? Y también hay regímenes para los corticoides, la prednisolona o prednisona, en este caso utilizamos 30 o 45 miligramos diario por 5 días. O podemos utilizar un régimen de 30 a 60 miligramos por 2 días, luego reducir 5 a 10 miligramos cada 2 días y ya suspender el 10.º día. Perdón, un ratito.
Chicos, ya. Entonces, bueno, esto es lo mismo más o menos lo que ya les había mencionado hace un ratito. Chicos, disculpen, lo que estoy en la consulta. Ya, bueno, esto es lo mismo que les había mencionado. Vamos a pasar. Acá la colchicina, que como les había mencionado, solo sería efectiva en las primeras 36 horas. Si ustedes la dan luego, ya no ya pierde mucho su efectividad, ¿no? Y generalmente nosotros utilizamos esta guía de Euler, que son 3 tabletas en un periodo de 24 horas. Menos riesgo también de efectos adversos. Más que la dosis de carga, que el ACR recomienda de 1.2 y luego ir dándole 0.6 cada hora, ¿no? Entonces, entre los efectos adversos más frecuentes son los gastrointestinales, ¿no? Dentro de eso está la diarrea, eso es lo que generalmente monitorizamos. Y también si hay depresión medular, ya eso es generalmente con dosis incluso más altas de 2 miligramos para arriba, ¿no? Y luego la otra parte importante del tratamiento es la hiperuricemia, que su objetivo principal es ya reducir los niveles de ácido úrico en la sangre, ¿no? Y también prevenir otra vez que haya presencia de brotes agudos, ¿no? Y el desarrollo de tofos a largo plazo. Entonces, a ver un momentito, perdón. Ya, perdón. Y bueno, aquí uno de los puntos importantes es definir a qué pacientes vamos a dar el ácido úrico, vamos a dar eh, hipouricemiantes, ¿no? Dentro de esos están los pacientes con hiperuricemia que hayan tenido al menos 2 ataques de gota por año o también la presencia de tofos. La otra consideración también importante es que si hay nefrolitiasis, si tiene el paciente nefrolitiasis, también se le debe dar terapia hipouricemiante. Y si tiene una tasa de filtración glomerular menos de 30, también se le debe dar tratamiento hipouricemiante. Si el paciente ya estaba utilizando tratamiento hipouricemiante y le da un brote agudo de gota, hay que ajustar la dosis. De repente hay que subir la dosis porque no se está controlando con ello. Y si es que es un paciente nuevo, se recomienda iniciar el tratamiento 2 a 4 semanas después de la resolución del brote, ¿no? Se empieza con una dosis baja y luego se va aumentando la dosis. Generalmente el medicamento que utilizamos es el allopurinol, ¿no? Y vamos empezando a dosis de 100 miligramos y cada 15 días o algunos mensual van aumentando 100 miligramos más hasta llegar a la dosis tope, que generalmente es 300 miligramos a 400 miligramos, ¿no? Y igual tenemos una brecha alta, la dosis máxima es de 800 miligramos al día. Claro que todo es ajustado a su función renal, ¿no? El objetivo con del tratamiento es llegar a un ácido úrico menor de 6 miligramos al día. Más o menos para el del alopurinol, lo que les he mencionado, el alopurinol es el fármaco más utilizado, ¿no? Para el tratamiento hipouricemiante, ¿no? Disminuye el ácido úrico en alrededor del 30% que hay en la sangre. Lo otro se baja con el control de los factores de riesgo, ¿no? Y generalmente se inicia con dosis de 100 miligramos, ¿no? Cuando es la tasa de filtración menos de 30, se debe solo dar máximo 50 miligramos al día y la dosis máxima es 800 miligramos al día.
Supongamos que no mejore con el allopurinol, se puede utilizar otro medicamento que tiene el mismo mecanismo de acción, que es el febuxostat, ¿no? Que es un inhibidor de la santina oxidasa, ¿no? Igual que el allopurinol, ¿no? Que funciona muy bien en pacientes que tienen problemas de insuficiencia renal, ¿no? Es un poco más tolerable en esos pacientes. Igual requiere de ajuste de dosis, ¿no? Si no mejora, se pueden utilizar medicamentos úricos. Y dentro de los úricos está el Probenecid, por ejemplo. Y ya si no mejora, incluso con la combinación de ambos, ¿no? La otra opción es utilizar pegloticasa, ¿no? Que no es más que un análogo de la uricasa. La uricasa es una enzima que convertía el ácido úrico en ácido alantoico, ¿no? Ese ácido alantoico es generalmente soluble. Entonces, nosotros con la evolución ya no tenemos esa enzima. Entonces, sea lo que se ha, este, se ha tratado con ese tratamiento de utilizar análogos de la uricasa, es justo metabolizar ese ácido úrico a una forma más soluble, ¿no? Simulando a esa enzima que nosotros con la evolución del hombre ya la hemos perdido, ¿no? Y acá esto que les estaba hablando, son los inhibidores de la santina oxidasa, dentro de eso está el allopurinol y el febuxostat, ¿no? Con las dosis que les he mencionado. Acá están los agentes úricos. Dentro de esos el más conocido y más usado es el Probenecid. Sin embargo, les diré que este medicamento no hay en nuestro medio, ¿no? Se debe evitar en pacientes con nefrolitiasis, ¿no? Que tengan mayor cantidad de ácido úrico a nivel de los túbulos renales también. Entonces también se debe evitar porque es un agente úrico, o sea, va a hacer que se aumente mayor cantidad de ácido úrico en la orina, ¿no? Que se elimine mayor cantidad. Entonces, por eso es que se eviten esos pacientes. Y la uricasa, ¿no? Que en este caso la pegloticasa es la que tenemos en forma general, ¿no? Que es un medicamento que ya es cuando los pacientes son refractarios, tanto a las inhibidoras de la santina oxidasa como a los que utilizan de repente terapia combinada con uricosúricos. Incluso también, bueno, la pegloticasa tampoco no hay en nuestro medio, ¿no? Lo único que tenemos en nuestro medio y recién ha llegado también es el febuxostat, ¿no? Y el allopurinol. Y esto es otra parte importante también de la terapia. Recuerden que cuando iniciamos la terapia hipouricemiante hay riesgo de que se dé un brote agudo de gota. Entonces, porque hay riesgo, damos dosis, o sea, el tratamiento hipouricemiante lo acompañamos de dosis bajas de un antiinflamatorio. Podemos utilizar la colchicina, que es lo que más utilizamos, a dosis bajas de 0.6, en este caso en nuestro medio, como la tableta viene de 0.5 miligramos por día o 2 veces al día incluso se puede dar. Y antiinflamatorios, no dentro de esos en naproxeno, a dosis baja, de 250, 2 veces al día, ¿no? Que se pueden utilizar incluso hasta por 6 meses, ¿no? Ahí, si es que no he dado ningún brote agudo de gota durante esos 6 meses de tratamiento, ya se puede suspender recién esta terapia profiláctica, ¿no? De brotes con el tratamiento hipouricemiante. Y hay otra parte del tratamiento que se da un enfoque no farmacológico, ¿no? Sobre todo relacionado, por ejemplo, en el caso de los estilos de vida. Obviamente, si hemos visto que con la dieta rica en purinas, vamos a tener mayor cantidad de ácido úrico en sangre, entonces hay que decir al paciente que evite comer carnes rojas, mariscos, también evite el alcohol, ¿no? Entonces, eso en realidad va a mejorar bastante en el control de estos pacientes, pero no es suficiente. Siempre en pacientes que es necesario darle tratamiento hiporicemiante, hay que darlo. Si el paciente ha tenido solo un brote agudo de gota, perdón, si el paciente ha tenido un brote agudo de gota, entonces, si solo uno en toda su vida, ¿no? Y no tiene ningún factor de riesgo, salvo, bueno, la dieta, de repente es obeso, ¿no? Entonces, no se recomienda el tratamiento hiporuricemiante y podemos
a largo plazo, ¿no? Y podemos utilizar el enfoque no farmacológico, no solo en esos pacientes, pero en el resto que habíamos mencionado sí se le debería dar, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, otros también medicamentos o suplementos dietarios, ¿no? Que pueden ayudar a reducir el ácido úrico en la sangre, como la vitamina C. La leche también es protector. El consumo de café también es protector. Dentro de los frutos se le puede recomendar que consuma cereza, ¿no? Y los fármacos, hemos dicho que algunos fármacos úricos son ideales, ¿no? Si el paciente tiene hipertensión, decirle que, por ejemplo, una opción para él importante es que utilice los sartán, ¿no? Porque también disminuye el ácido úrico, ¿no? Fenofibratos también disminuyen el ácido úrico en la sangre. ¿Hasta acá alguna pregunta, chicos? Sí, todo claro. Ya les voy a pasar lamentablemente rápido la parte de pseudogota, ya porque ya me están llamando para iniciar a trabajar, pero algo importante para que ustedes puedan diferenciarlo de la gota. Entonces, ¿recuerdan? Ya no se llama, bueno, pseudogota, se llama enfermedad por cristales de pirofosfato cálcico dihidratado. ¿No? Y eso hay que recordar, ya no también solo condrocalcinosis. Recuerden que la condrocalcinosis es el hallazgo de la calcificación del cartílago hialino, del fibrocartílago, ¿no? En algunas zonas como la rodilla, en la radiografía, ¿no? Es el hallazgo radiológico o también anatomopatológico, pero no es la enfermedad en sí, ¿no? Antes también se consideraba ese término para hablar de estas enfermedades. Ahora se habla de una artritis o una artropatía por depósito de cristales de pirofosfato cálcico dihidratado. También hay una artritis aguda, ¿no? Por estos cristales que antes se denominaba pseudogota, ¿no? Por la similitud a la gota. Entonces, en la mayoría de casos, en realidad no hay estudios de prevalencia, pero es muy frecuente, ¿no? Sobre todo estudios de prevalencia de condrocalcinosis, del hallazgo de condrocalcinosis en las radiografías, ¿no? Que se da más o menos en el 6 a 7% de los adultos, sobre todo adultos mayores. Es la principal característica, ¿no? Mayores de 60 años, más riesgo, ¿no? Si se dan cuenta, conforme va avanzando los años, hay más riesgo de presentar esta enfermedad, ¿no? Es más frecuente por poquito en el sexo femenino, ¿no? Y también se asocia a síndromes metabólicos. Dentro de esos está el hiperparatiroidismo, la hipomagnesemia también, hipofosfatemia o fosfatasia también, ¿no? Que hay un daño articular previo, o sea, si el paciente tiene artrosis, sobre todo por eso estamos hablando de la etapa de adultos mayores, tiene más riesgo del depósito de estos cristales. Y dan diversas formas de presentación clínica. Una de ellas es la artritis aguda, o sea que se presenta como monoartritis o oligoartritis, ¿no? Y dentro de esas, la articulación más frecuentemente afectada es la rodilla, a diferencia de la gota, que es la primera metatarsofaláncica, ¿no? Y también puede dar una forma crónica, ¿no? Como artrosis o también como artritis reumatoidea, similar a la artritis reumatoide, ¿no? Pero afecta de preferencia algunas articulaciones, como el hombro, la articulación glenohumeral, las muñecas, las metacarpofalángicas, ¿no? Da un síndrome importante que es el síndrome de Doyens-Crognes, ¿no? Que es un síndrome de la apófisis odontoides coronadas. Recuerden que la apófisis odontoides es que se encuentra a nivel del axis, ¿no? Que es la segunda vértebra cervical. eh, Normalmente tiene alrededor o está articulada con los ligamentos de tanto un ligamento transverso ¿no? que la mantiene dentro del arco, en realidad, que es la primera vértebra, que es el atlas, ¿no? Entonces, con el arco anterior del atlas, la mantiene ahí, o están dentro de un túnel, una especie de túnel que está formado por el ligamento transverso y el arco anterior del atlas. Entonces, y ahí está la apófisis odontoides. Entonces, ¿qué es lo que pasa en estos pacientes? Que los depósitos de cristales de pirofosfato se van a ir y se van a depositar alrededor de esa apófisis odontoides. Y si le toman una tomografía, se va a ver justo como una corona alrededor. ¿Qué clínica va a dar? Clínica así como en el caso de un problema agudo, va a dar fiebre, dolor cervical intenso, ¿no? Si le toman exámenes va a tener restantes de espacio muy elevados, ¿no?
y también va a ser como brotes, ¿no? Da brotes agudos también, ¿no? Es un síndrome importante, ¿no? Que se puede dar por estos cristales, pero también se puede dar con los cristales de hidroxiapatita. O se han encontrado también esos cristales. Y bueno, a diferencia de los cristales que se observan en la gota, estos cristales son de tipo o de forma romboidal, ¿no? Podemos en la imagen que tienen birrefulgencia positiva, ¿no? Y generalmente las características del líquido sinovial va a ser un líquido también inflamatorio. La diferencia es este tipo de cristal. En el laboratorio, si se dan cuenta, en el hemograma lo mismo, leucocitosis neutrofílica, aumento de los reactantes en fase aguda, y también deberíamos dosar calcio, fósforo, magnesio, fosfatas alcalina, ferritina, hierro, hemocromatosis también se asocia a estas enfermedades, y también problemas en la función renal, insuficiencia renal también se asocian a estas enfermedades. Por eso es que debemos dosar ello. Y acá es muy importante, la radiografía nos ayuda también a llegar al diagnóstico. Hemos hablado de la condrocalcinosis, ¿no? Que no es más que la calcificación del cartílago hialino y fibrocartílago, en este caso en la rodilla, y también puede haber acá en el fibrocartílago de la muñeca, ¿no? La zona más frecuentemente afectada es, en donde encontramos estos hallazgos radiográficos, es la rodilla, le sigue la muñeca y le sigue la sínfisis del pubis, ¿no? Pero se puede ver también en otras zonas. Otros hallazgos que podemos encontrar, podemos ver hallazgos de artrosis, como osteopitos, quistes subcondrales, ¿no? Pero eso es secundario, ¿no? Lo más patognomónico es la condrocalcinosis que les he mencionado. También la ecografía nos sirve. Acá vemos un signo de doble contorno, pero también podemos ver una imagen en rosario, en lo cual los depósitos de este cristal se van a ver dentro del cartílago, no en el contorno. Por ejemplo, acá tiene un doble contorno, pero también tiene un cristal que está dentro del cartílago. Entonces, esta es la imagen en rosario, ¿no? Que también nos puede ayudar para el diagnóstico de esta enfermedad. La tomografía nos va a servir, sí, para el compromiso axial, que hemos hablado del síndrome de Cowen, ¿no? Y para la resonancia sí es acá no es muy útil porque, bueno, buscamos depósitos de calcio, ¿no? Que es más difícil verlas en la resonancia. El tratamiento, igual, está dirigido para un proceso, cuando se trata de un proceso agudo, de una artritis aguda, primero también hay opciones, ¿no? Si se trata de una presentación monoarticular, se puede infiltrar. Si no, se le puede dar antiinflamatorios como la colchicina. Si no, esto no tolera la colchicina, los AINES. Si no, los corticoides. Y si no, también están los inhibidores de la interleucina 1. Parecido a la gota. Y en el caso del manejo crónico, igual. Si es solo afectación monoarticular, también la infiltración como primera opción, si se dan cuenta. Después puede ser un tratamiento largo con AINES a dosis baja, si no tolera, ¿no? Primero con colchicina, perdón, si no tolera colchicina, AINES, ¿no? Luego, la otra opción sería prednisona, pero idealmente no deberíamos darle a largo plazo. Entonces, si pensamos si el paciente sigue refractario a pesar de dar ese tipo de tratamiento, podemos iniciar un inmunomodulador como la hidroxicloroquina o incluso Farmes, ¿no? El metrotexate también está indicado. Y ya si hay falla, podemos utilizar los inhibidores de la interleucina 1 beta, ¿no? Y acá, chicos, nos vamos a quedar. Eso quería que... En realidad tengo más información, pero lamentablemente por el tiempo que tengo acá reducido ya no les puedo dar. Pero creo que el delegado del hospital tiene mi número y también puedo darles mi correo, ¿no? Para que se puedan comunicar conmigo si tienen alguna duda. Hasta ahora, ¿que alguna pregunta, chicos? No, doctora, todo claro. ¿Sí? ¿Todo claro? ¿Me han Todo entendido? claro, doctora. Ah, ya, muy bien. Ya, chicos, cualquier cosa, igual como les digo, el delegado tiene mi número, les puedo brindar información acerca de... En realidad, la artritis por microcristales es una enfermedad frecuente, ¿no? Pero a veces poco diagnosticada. Muchas veces se le confunde, estoy hablando de la gota, con celulitis, ¿no? El paciente tiene su primer episodio de podagra y no acude al reumatólogo porque la confunden con celulitis. Entonces le dan antibióticos y antiinflamatorios. Y como mejora, entonces no viene. Y cuando le vuelve a dar otra vez, es que ya ellos recién acuden.
Chicos, bueno, espero que les vaya bien en su examen, en su pasito, y nos vemos ya para la clase de osteoporosis. Eso sería todo. Gracias, doctora. Hasta luego, doctora. Muchas gracias. Gracias, doctora. Hasta Hasta luego. luego. Gracias, doctora. Gracias, doctora.